Ahora nos puedes ver y escuchar en www.ventanaldia.com. Noticias, reportajes, musicales, entrevistas. Visítanos en www.ventanaldia.com, la ventana del sur del Estado de México para el mundo. Público televidente, público que escuchas por todas estas vías de comunicación actualmente y que estamos en contacto inmediatamente en vía internacional aquí por internet. Nos encontramos en el Foro Nacional Entendiendo al Cáncer de Mama, aquí en el Hospital de la Mujer en esta ciudad de Toluca, en donde se han impartido muy importantes pláticas en todos los niveles y tenemos importantes personalidades médicas que nos orientaron desde todo punto de vista en el tratamiento y en la orientación de la mujer. Tenemos nosotros la personalidad del doctor Arturo García Rillo, quien es líder del Cuerpo Académico de Humanidades Médicas aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México. Él es una alta personalidad con amplios conocimientos para dar este tipo de orientación en este tipo de situaciones tan delicadas y orientar cómo manejar este tipo de situaciones. Y en ello pues hay preguntas porque pues una de las principales preguntas, doctor, es pues ¿hasta dónde los límites en este tipo de situaciones con la mujer? Es muy importante y es algo muy delicado. Claro, yo creo que uno de los puntos fundamentales es cómo se ha ido arraigando la percepción del cáncer en la cultura de nuestras mujeres mexicanas. Entonces, cuando escuchamos la palabra cáncer, nos genera una serie de conflictos de carácter existencial, vivencial, que rompen las dinámicas de toda familia. Si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, necesariamente al médico tratante se empieza a ver en la necesidad, además de toda la tradición médica que va generando el desarrollo que se va acumulando en la experiencia propia que tiene el médico, induce a cada vez ir ampliando el límite y extendiendo el límite en el manejo terapéutico de la paciente, que nos puede inclusive llegar a conducir a lo que conocemos como encarnizamiento terapéutico. Y siempre va a llegar el momento en el que nos empecemos a preguntar, ¿es el momento de suspender o de interrumpir o de limitar el tratamiento al cual se está siendo sometido una paciente? Entonces, esos límites deben de empezar a darse en términos de el diagnóstico y el pronóstico certero. Y sabemos que dentro de la historia natural del cáncer, pues este diagnóstico tendrá que ir siendo revisado y corroborado y haciendo el seguimiento correspondiente gradualmente. Ya que tengamos el diagnóstico y el pronóstico claramente establecido, viene y debemos de considerar el dolor, sobre todo además del sufrimiento que empieza a tener la paciente, y que estos dos empiezan a limitar fundamentalmente la calidad de vida del paciente y sus propios intereses en estar desenvolviéndose en términos de un paciente que tiene una vida con un determinado nivel, con una determinada calidad de cáncer. Doctor, realmente pues es algo muy difícil. ¿Hasta dónde llegar en una indicación terapéutica que lleva una directriz y hasta dónde continuar? Sobre todo en los pacientes oncológicos, que el manejo es multidisciplinario. Realmente pues lo ve el médico que lo diagnostica, lo ve el oncólogo puede indicar un procedimiento quirúrgico
El procedimiento quirúrgico puede ir acompañado de quimioterapia, puede ir acompañado de radioterapia y puede ir acompañado de una serie de tratamientos que, queramos o no, son agresivos tanto como para el paciente como para la familia. Y todos, la familia y el paciente y todos los seres queridos, pues caminan juntos ese peregrinar terapéutico, aparte del diagnóstico del problema de salud. Y todo es con el fin de preservar la vida y de prolongar la vida. Y también esto debe ir acompañado, pues si se va a preservar la vida, ¿con qué calidad de vida? Doctor, ¿usted considera que los médicos actualmente formados estén capacitados para decir hasta aquí cedemos la terapéutica? Yo creo que en términos, y aquí habría que separarlo desde dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la formación propiamente médica, terapéutica, diagnóstica. Creo que nuestros médicos están suficientemente formados en términos de los recursos diagnósticos, terapéuticos y de conocimientos fisiopatológicos de la historia natural de la enfermedad del paciente oncológico. ¿Dónde empezamos a tener problemas? Cuando la decisión empezamos a someterla o a considerarla en términos de sobrevida del paciente. Entonces aparecen los tratamientos fútiles, que parecieran ser tratamientos inútiles porque ya el paciente está prácticamente en etapa terminal, y sin embargo las condiciones y la formación ética con la que contamos nosotros nos obliga a mantener la vida y a soportar la vida. La vida por sobre todos los demás valores que puedan estar acompañando y vinculando a una persona. En este sentido, el proceso en el que el médico va entrando para la toma de decisión, es decir, pareciera que la decisión es eminentemente clínica, pero si yo suspendo un tratamiento o decido que un tratamiento es bueno, es malo, o un tratamiento adecuado, un tratamiento inadecuado, pues en términos reales ya estoy adjetivando al tratamiento. Y dando algunos saltos cuánticos en la reflexión, podríamos decir que este tipo de decisión clínica está altamente vinculada con una decisión de carácter moral. Entonces, el que nosotros pensemos que es un diagnóstico clínico y una decisión clínica, el retirar o el limitar un tratamiento, pues está fundamentalmente vinculado a la decisión moral. Y aquí la pregunta, entonces, yo la exploraría desde el punto de vista de decir, así como sabemos que integramos un diagnóstico clínico, en qué medida nosotros como médicos, y si nuestros médicos están formándose en términos de decir cuál es el proceso que siguen para tomar una decisión para retirar un tratamiento. Y entonces aquí vemos que falta estudios muy puntuales que nos digan cómo se toma la decisión, y sobre todo que desde los niveles de licenciatura, los niveles de posgrado, los niveles de actualización, empecemos a orientar para que nuestros médicos se detengan en algo que nosotros le llamamos la frónesis, ¿no? La sabiduría práctica, el saber hacer y en qué momento nos vamos a poder detener ante un paciente, porque sabemos que estamos llegando a un tratamiento inútil, y lo mejor que usted lo comentaba, se está dirigiendo y se está apoyando a la familia, y le estamos limitando el sufrimiento al paciente. El hecho de retirar un tratamiento no elimina el cuidado paliativo, el acompañarlo a la muerte, el evitarle el dolor y sobre todo evitarle el sufrimiento. Y por el otro, empezamos a ver qué es la capacidad de decisión. Entonces decimos, necesitamos explorar, necesitamos investigar y necesitamos ir, así como se nos enseña a hacer una historia clínica, así como se nos enseña a explorar al paciente, pues en su momento tendremos que enseñar a niveles de licenciatura y de posgrado a los médicos a tomar las decisiones de decir hasta este momento, y entonces el médico se enfrenta ante algo que nosotros le llamamos o lo conocemos como proairesis, y que es precisamente la capacidad de elegir, en el entendido que esa limitación del tratamiento empieza a recaer fundamentalmente en el equipo de salud
porque no es una decisión de una sola persona, es de todo un equipo en el que enfermería, trabajo social, la propia familia y el propio paciente en este caso. Doctor, a veces las decisiones son muy difíciles, sobre todo a uno como médico, ¿sí? Porque pues así como informar un diagnóstico o informar el estado de un paciente que es un padecimiento leve, es decir, tienes anginas, tienes SIDA, tienes un proceso oncológico, y decirle, bueno, es que mira, estás ahorita con un procedimiento terapéutico que te va a dar una sobrevida y una calidad de vida, pero también a veces decirle, bueno, 5 años, 3 años, etcétera, hasta eso es traumático, pero también es traumático decir, bueno, pues hasta aquí, y desde ese momento pues empieza un duelo, tanto en el paciente como en la familia, que muchas veces puede llevar a estados depresivos, pero es importante también pues conocer algunos parámetros que se deben conocer para decir, bueno, pues estos parámetros son los que nos llevan a decir, mira, pues es que hasta aquí, ¿sí? ¿Cuáles considera usted que son esos parámetros, doctor? Sí, y aquí empezaríamos por recuperar un diagnóstico y un pronóstico certero, y siempre en términos de la búsqueda de una segunda opinión. Muy pocas ocasiones, como médicos, solicitamos nosotros mismos una segunda opinión. Creo que la valoración del paciente, sobre todo en etapas terminales, para saber hasta qué momento limitar o dar una orden de no resucitación, o evitar de manera estricta el escarnio terapéutico, se requiere necesariamente de una segunda opinión. Entonces tendríamos primero estos dos elementos. El segundo es el nivel de dolor, es decir, qué tanto está padeciendo el dolor, y hay que creerle al paciente cuando nos dice que le duele y en qué intensidad le está doliendo. Segundo es que esto ya esté vinculado altamente con la calidad de vida. Es decir, puede llegar momentos en los que el paciente oncológico pues realmente vive, pero ya no tiene una calidad real de vida. Ya sus actividades de la vida diaria son prácticamente nulas, están más dependientes de los efectos secundarios de todos los tratamientos, sobre todo quimioterápicos, ¿no? Y radioterápicos. Entonces el paciente deja realmente de vivir, su calidad de vida empieza a ser, deja mucho que desear. Otro de los puntos importantes y fundamentales es escuchar al paciente. El paciente mismo empieza a entender y empieza a decir hasta aquí, y al final de cuentas la decisión para interrumpir y limitar un tratamiento tendrá que estar siendo dada fundamentalmente por el paciente, en compañía necesariamente de la familia, en el entendido de que siempre la familia pues va a querer, y no pueden evitar ni podemos negarles el derecho que tienen de siempre tener la esperanza de que algo va a mejorar. Sin embargo, la ciencia médica nos ha mostrado que en el paciente oncológico, pues cuando se establecen pronósticos malos, en su gran mayoría pues son fatales, ¿no? Y estos elementos son los que en conjunción y en análisis y discusión a través de los comités de ética o de los equipos multidisciplinarios de salud podrán estar ayudando a que el médico tratante limite un tratamiento en el paciente oncológico. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, públicos, que nos está escuchando, y continuamos aquí en este Foro Nacional Entendiendo el Cáncer de Mama. Muchas gracias. Ventana al Día en Tenancingo, Canal 9, tu imagen,